Volteretas. Eso es lo que hemos visto por parte del gobierno de Gabriel Boric en los últimos días, ya que luego del fracaso de la reforma tributaria se están viendo numerosos cambios, como abandonar la idea de condonar el CAE que había prometido como campaña. Al mismo tiempo se ha puesto a negociar con empresarios y se han filtrado duras peleas de poder al interior del gobierno. Todo eso en medio de buenas noticias, en donde en el Tribunal Constitucional se logró dar un duro golpe a la coordinadora Arauco Mayeco, una de las guerrillas etnonacionalistas que están en el sur de Chile, etnonacionalistas mapuche. Todo eso lo vemos a continuación. En los últimos días se habían intentado una serie de recursos, maniobras legales por parte de una serie de abogados para que avanzara un recurso que declare la inconstitucionalidad de la coordinadora Arauco Mayeco, al igual que de otros grupos guerrilleros. Ahora, hay que dar un poco de historia con esta situación. Esto se dirige en contra de una serie de grupos guerrilleros que hay en el sur de Chile vinculados a grupos etnonacionalistas mapuche, muchos sospechados de que están vinculados al narcotráfico. Y en particular, esto se dirige contra los siguientes grupos: la CAM, la ya mencionada, los órganos de resistencia territorial, la FKenche, que es una de las organizaciones más agresivas que hay en el sur de Chile con el uso de armamento y que muchas veces hay violencia con destrucción de propiedad, como también muertes, Huenteche, Catrileo y Nacche. Ahora, esto no significa que se les declare ilegales per se, lo que no deja de ser curioso que unas organizaciones que son guerrilleras de manera confesa no estén siendo sancionadas de manera más dura, pero vivimos en Chile, pero es el primer paso para eso. Y es un avance porque todas las veces anteriores que se había intentado se había bloqueado por el Tribunal Constitucional. Y ahora finalmente avanzó esto para que se pueda empezar a discutir, ni siquiera es que se haya aprobado per se, sino que empezó a avanzar por primera vez en la historia de Chile para que se discuta esto y se pueda declarar la inconstitucionalidad de esas organizaciones y por lo tanto su ilegalidad. Ahora lo curioso es que el cargo, que es la presidencia del Tribunal Constitucional, que lo nombró Boric hace poco, que es una abogada que no tenía ninguna experiencia asociada a temas constitucionales, votó en contra de esto. O sea, quería evitar que se hablara de este tema. Curioso cómo el vínculo del gobierno al interior del Tribunal Constitucional quería evitar que se empezaran a empujar discusiones sobre si es legal o no las organizaciones guerrilleras en el sur. Y es evidente que hay una serie de actos sumamente injustos asociados a eso, y uno llega a pensar cómo no pueden ser ilegales esas organizaciones por lo mismo, en donde figuras como Héctor Yaitul, actualmente detenido, están con fotos y evidencia donde se le ve con armamento, con armamento de guerra. Muchas veces su organización ha participado en ataques terroristas de manera constante, a la vez que han reconocido que tienen vínculos ellos con el gobierno de Venezuela, de Maduro. Marimari Pupeñi Pulamien, Incheta Héctor Yaitul Carrillanca, vocero de una organización mapuche autonomista. Venimos del Gual Mapuche, territorio ancestral mapuche, y traemos el saludo de nuestra gente a esta parte, la 23 de enero, un bastión de lucha bolivariana revolucionaria, y también extender el saludo a todo el pueblo venezolano que está con el proceso de hacer la revolución en esta parte. Sentimos la solidaridad. Ahí lo ven. Entonces, asociación ilícita, vínculos con otro país, grupos guerrilleros extremistas, pero claro, no lo quieren hacer ilegal. Y al mismo tiempo hemos visto cómo en organizaciones como la CAM también se han detenido personas por numerosos ataques incendiarios. Muchas veces estos grupos guerrilleros en el sur también le han costado la vida a numerosas personas. Entonces ya era hora que se empujara esto, y aunque no es suficiente, por supuesto, para avanzar con lo que hay que hacer, sí es un pasito en el camino correcto. Y también dentro de derrotas del gobierno, que vemos que esto otro también lo es, tomando en cuenta que la presidencia del Tribunal Constitucional que fue nombrado por Boric, ellos no querían esto, también se está viendo un cambio de discurso al interior del gobierno de Gabriel Boric, porque parece ser que fue necesaria la victoria del rechazo, la caída de numerosos ministros y el fracaso total por primera vez en la historia del regreso a la democracia, de una reforma constitucional de buenas a primeras, incluso en el momento de discusión, que ha llevado a que el gobierno se hagan ciertos cambios. Y Boric anunció que va a empujar una nueva reforma tributaria, aunque tiene que esperar un año, pero que la que va a presentar no va a ser igual a la actual, sino que ahora se puso a negociar con empresarios, pero no con pymes, sino con grandes grupos empresariales para llegar a un acuerdo. ¿Qué significa eso? Que en la práctica, en vez de ser una reforma tributaria sumamente estatista, probablemente vamos a ver una reforma tributaria de carácter más bien corporativista.
Esto se va a parecer un poco a las reformas tributarias de Bachelet o tal vez de Piñera, que no eran para nada ideales, eran menos malas que la que proponía Boric ahora, pero tampoco es algo positivo para los emprendimientos ni tampoco para la descentralización. Pero esto es un cambio de discurso en donde vemos que Boric, por las circunstancias en las que se encuentra y por el rechazo tanto poblacional como político que generan sus propuestas, se ha visto obligado a empezar a parecerse cada vez más a Bachelet. Y él mismo dice que ahora están viendo mejoras en la economía, que ven brotes verdes, que está mejorando la situación, y ha tratado de decir, como advertimos en este canal que lo iban a hacer, que gracias a su gestión, cuando en realidad no es así, es consecuencia del rechazo sistemático que ha habido a los proyectos del gobierno. Ya vimos cómo el rechazo ayudó a que mejorara la economía. El gobierno quería que ganara el apruebo. Vimos que el TPP ha ayudado también a la economía que empieza a mejorarse, a recuperarse. El gobierno trató de bloquearlo originalmente y el mismo Boric estaba en contra de ese tratado. Y ahora vemos cómo la reforma tributaria se rechazó, la que ellos querían. Y ahora el mismo Boric dice que la cosa está empezando a mejorar. Consecuencia también de que se rechazara esa reforma. Entonces, si tomamos en cuenta todo esto, lo que hemos visto es que cada vez que al gobierno le ha ido mal con sus proyectos, ha ido mejorando la situación. Es la realidad. Y tal como advertimos que iba a ocurrir, ahora están reconociendo que está mejorando la situación, pero en vez de decir todo eso, están tratando de decir que es gracias a ellos, gracias a Boric, gracias al gobierno que mejora la situación, cuando en realidad ha sido a pesar de ello. Es bien cara dura de parte de esta figura del gobierno tratar de llevarse el crédito de lo que es consecuencia de su fracaso. Pero no se quedan los cambios solo en eso. No, 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 para nada. Esto también se da en el contexto de otros cambios, y es el haber abandonado ciertas promesas que había hecho Boric al ser electo. No es la primera vez que ocurre. Boric por algo se le dice muchos el voltereta, se dan muchos cambios políticos. Y si somos sinceros, todos los gobiernos hacen esto. Todos los políticos son bien mentirosos, dicen que van a hacer cosas y no las hacen. El tema es que con el caso de Boric ha sido bastante patente y mucho más que el promedio de los políticos con sus volteretas. Y lo que ha ocurrido es que él originalmente había dicho que se iba a condonar el CAE, el crédito de aval del Estado, que muchas personas tienen deudas con eso, pero lo ayuda a estudiar en casos universitarios. Y él había dicho que lo iba a condonar, que se iba a hacer un perdonazo, que había una injusticia bien grande en eso porque iba a costar eso todo el bolsillo del ciudadano común y corriente. Y bueno, ahora dijo que no lo va a hacer porque no es prioridad, no es lo más importante. Y que claro, que aunque tiene la idea algún día se pudiera hacer eso, en realidad no se puede y vamos a tener que postergarlo. Esto se recuerda mucho al bacheletismo, que también prometía esas cosas y después no lo hacía. Y es una tradición bien fuerte a uno de sus grupos electorales fuertes que tiene que ver en los grupos universitarios. Ahora, a esto también es positivo, porque el dinero para pagar todo eso, que va a ser un perdonazo a costa de quién, del bolsillo de la población chilena, de ciudadanos comunes y corrientes que forzadamente están trabajando, tratan de surgir adelante, tratan de tener una mejor vida, y el gobierno les iba a sacar dinero de su bolsillo para subsidiarle ciertos factores a personas que van a estudiar en la universidad, o que ya estudiaron y que además ya ganan sueldo, pero que no quieren pagar sus deudas que se les dio por estos préstamos. Era una injusticia para el resto de la población que iba a tener que pagar eso. Entonces, es positivo, pero es una muestra de todos estos quiebres internos y de las presiones que ha recibido, porque se ha ido filtrando además que la centroizquierda y en especial los socialistas están muy molestos con el gobierno, lo están presionando cada vez más porque creen que o hace mal las cosas, que es incompetente o no les hace caso. Y en los sectores de extrema izquierda también hay tensión, porque creen que Boric se ha moderado mucho, que los ha traicionado o que no es eficaz al empujar sus políticas más radicales. Entonces, tomando en cuenta que tanto el lado de centro izquierda como el de izquierda dura lo andan apretando, lo están presionando, y eso le está significando fracasar de manera sistemática, está simplemente tomando posición ahora. Y parece ser que la posición que está tomando, aunque sea de manera temporal, es hacerle caso a los grupos corporativistas a nivel nacional, grandes grupos económicos, como también a la centro izquierda, ya que al tratar de seguir a la izquierda radical ha fracasado completamente. Pero ¿qué les parecen estos cambios que está haciendo el gobierno de Gabriel Boric con sus volteretas, en los cuales se abandonó la idea de perdonar el CAE, al mismo tiempo se está negociando con grandes grupos empresariales? ¿Es eso lo correcto o habría que hacer una reforma que sea mejor para todos los grupos económicos, que al mismo tiempo impulsa a las pymes y no para grandes grupos corporativos ni para el Estado? Eso lo pueden comentar abajo. Y también, ¿qué les parece estos quiebres que hay al interior de la izquierda entre los sectores más de centro con los más radicales? ¿Por qué lado terminará tomando partido por completo Boric? ¿Será un cambio real esto de acercarse a la centro izquierda y abandonar muchos de sus planes? ¿O simplemente es una estrategia temporal tomando en cuenta que se acerca la elección de constituyentes? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle al suscriptor Francisco Conrads, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube.
Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow, o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon, o por la comunidad de YouTube, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo, y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. Y no olviden también que en el comentario que se encuentra fijado abajo se encuentra el enlace a nuestro canal internacional Paralelo Mundial, donde analizamos noticias de todo el mundo con un enfoque geopolítico. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.